Fratelli e sorelle carissimi, habemus papam. Así ha protestado este grupo de activistas católicas de varios países para pedir en el momento de la elección del nuevo sumo pontífice la ordenación sacerdotal de las mujeres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Quieren ser santos sacerdotes, porque quieren ser buenos y fieles instrumentos de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Queremos ofrecer la esperanza del Evangelio con nuestra futura entrega sacerdotal a este nuestro mundo, urgidos por la caridad de Cristo como el mejor tesoro que nos ha entregado el Señor. Esto es mi cuerpo, che si entrega por vosotros. Io soffro, dico la verità, quando vedo che il ruolo di servizio della donna scivola verso un ruolo di servidumbre. Hay hermanas que están estudiando teología y otras que estudiamos ciencias religiosas, ¿no? Diariamente tenemos 2 horas de estudio, nos cogemos algunas asignaturas, las que podamos realizar, y en ellas pues vamos formándonos pues para poder comunicarlo luego al hombre de hoy, y sobre todo creo que en nuestra etapa, ¿no? Es aquella formación para nosotras mismas. Intuimos que todas teníamos que tener una buena formación para provocar fácilmente un diálogo con el hombre de hoy, ¿no? Para que no hubiera un desfase temporal ni cultural siquiera, sino que nosotros estamos en este mundo, no estamos en el siglo XVII ni en el XIX, estamos en este. Y en este es donde queremos estar, además, no queremos volver atrás, ni tampoco irnos a la estratosfera, ¿no? Si no piensas, si no estudias, si no sabes, no das ningún problema al obispo ni a la jerarquía. San Dámaso es una universidad eclesiástica, universidad de la Iglesia, que depende del Arzobispado de Madrid y tiene una tradición vinculada al seminario, donde se forman los futuros sacerdotes. Aquí se puede estudiar teología, se puede estudiar derecho canónico, se puede estudiar filosofía eclesiástica y tenemos una especialidad muy interesante en literatura cristiana y clásica. Seglares, sacerdotes, seminaristas, religiosos, hombres, mujeres, vienen aquí a formarse en teología. La mujer que estudia teología es porque le gusta mucho y porque tiene mucha afición, porque ¿qué salidas tiene la teología? Pues prácticamente ninguna, porque los profesores de teología fundamentalmente son varones. Generalmente el número de alumnos, hombres, es mayor que el número de alumnas, porque la gran mayoría de nuestros alumnos son seminaristas. Luego tenemos la presencia de profesoras y alumnas muy bien preparadas, que además por lo general se lo suelen tomar muy en serio, quieren estudiar teología porque les gusta, porque tienen inquietudes religiosas, porque se hacen preguntas, porque buscan un sentido a lo que viven, quieren formar su fe y por lo tanto son mujeres también en muchos casos comprometidas y comprometidas en su trabajo, en su familia. Hasta hace 100 años los únicos que estudiaban y que podían ser clérigos, el clérigo es el estudiado, eran varones. Los teólogos eran solo varones, pero ahora, de hecho, en gran parte de la Iglesia estudian más mujeres que varones. Igual que hay más profesoras que profesores, empieza el momento en que hay más teólogas que teólogos, y eso tiene consecuencias normalmente transformadoras, las tendrá para la Iglesia.
Para mí la pintura fue una vocación que entendí antes todavía que la de ser religiosa, ¿no? O sea, que es un don que incluso cuando no tenía fe sabía que era algo que me había dado Dios, ¿no? Y una vez que ya he estado dentro de la vida religiosa he podido unir las dos cosas y darle realmente sentido y fundamento al arte, ¿no?, que había dentro. Me da igual usar una técnica que otra, que un estilo que otro, porque lo que quiero llegar es a reflejar esa belleza escondida, ¿no? Da igual que sea una cosa más realista o menos, o a espátula o a pincel, me da igual, óleo, acuarela, solamente es saber en qué sitio va a estar y a quién se va a dirigir esa obra para que realmente pueda llegar el mensaje de Dios, que es el que me interesa, ¿no? La belleza escondida de este Dios que el mundo no ve. Edith Stein es una gran filósofa, una mujer que recorrió un camino muy largo, muy difícil, desde el judaísmo y desde el ateísmo hacia la fe. Ahí le ayudó mucho Teresa de Jesús, y una mujer admirable por su coherencia. Teresa de Calcuta es una mujer que remueve la conciencia porque ha hecho la opción vital, radical, por los más pobres, hecha vida cotidiana. Ella estuvo siempre donde estaban las más pobres y los más pobres, ¿no? Y es un grito a nuestra conciencia. En el inicio del siglo XIX y el siglo XX, la cantidad de mujeres laicas que ayudaron a la Iglesia y ayudaron a las mujeres trabajadoras en contra de lo que decía la Iglesia, que decía que las mujeres no podían trabajar en las fábricas, que tenían que estar en las casas, en la familia. Por ejemplo, León XIII en la Rerum Novarum critica a las mujeres que van a trabajar a la fábrica. Pero después, como económicamente la cosa iba mal, permitieron que las solteras fueran a trabajar a la fábrica, pero las otras tenían que estar en casa. Somos los laicos, las piedras vivas de la Iglesia, que tenemos que espabilar e ir a buscar a las otras personas, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, a los que están a nuestro alrededor. El clericalismo de que el cura tiene que hacer todo, eso el pobre no alcanza. Somos Iglesia, igual que los obispos, que los cardenales, en distinto grado, pero vamos, igual, de dignidad. Somos hijos de Dios, igual. Y los laicos somos la inmensa mayoría del pueblo de Dios, por lo tanto, en todas las profesiones, en todos los estamentos en donde estamos, pues si hacemos una aportación de una identidad clara y de una coherencia de vida cristiana, pues estamos dignificando a la sociedad y estamos aportando lo mejor que podemos desde nuestra condición de laicos. Lógicamente, en una sociedad en la que todavía la mujer ni tiene la representación de cargos de responsabilidad, ni su voz se oye en todas partes, es muy difícil que dentro de la Iglesia no tengan los mismos hándicaps que en el resto de la sociedad, porque lo que no cabe duda es de que la Iglesia está dentro de la sociedad. Lo vas a tirar, hija. A ver, yo te lo recojo, ¿vale? Yo tengo una dedicación variopinta. Yo me casé muy joven, hice la carrera de Ciencias Políticas pues entre hijo e hijo, y luego cuando mis hijos estuvieron todos en el colegio, pues estudié la carrera de Teología, y entonces estuve una serie de años dando clase de Teología en comillas, y a la vez, con un grupo de amigas, creamos una fundación que se dedica a las residencias de ancianos. Cuando me levanto por la mañana le pido a Dios que me eche una mano, que me ayude a olvidarme de mí misma y a entregarme a los demás. No me ayuda mucho porque no me olvido de mí misma y no me entrego a los demás, pero bueno, por la noche se lo digo, oye, que no me has ayudado suficiente, ¿no? Y esa es mi espiritualidad, muy de andar por casa, muy de mujer, muy de madre, muy de abuela, aquí, en esta casa, besando. Me decían a mí, ¿tú qué haces aquí? Pues yo beso. Entonces, pues unas mis viejitas dicen, hoy no me has besado, Isabel. Pues sí, pues es verdad, se me ha olvidado. Pues te doy 2 besos, porque como no te di uno.
Manos Unidas de hace ya 54 años que empieza a trabajar. Surge de un grupo de mujeres de Acción Católica como respuesta a un desafío de la FAO denunciando el hambre que se estaba pasando en el mundo. Fueron visionarias, valientes, utópicas y nos pusieron un objetivo fácil: acabar con el hambre en el mundo. Mientras no pongamos al hombre y a la mujer en el mismo nivel de oportunidades, no va a poder haber justicia. Te estoy hablando de unos países en los que trabaja Manos Unidas que no se puede comparar con nada de lo que tengamos a nuestro alrededor. Estamos luchando porque las mujeres en estos países no sean cosas que se pueden usar y tirar. Catalina de Siena es una mujer maravillosa del siglo XV, una mujer rompedora para su época, con una fuerte determinación, que combinó además dos elementos que son muy difíciles de combinar: una profunda espiritualidad, una vida interior muy fuerte, con un compromiso con los retos de su época, la búsqueda de la reconciliación, de la pacificación y el don también de la profecía. Algunas mujeres como Teresa de Jesús son las que, de hecho, adquieren un liderazgo por encima de todos los obispos y clérigos. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia que poder mostrar. No tienen un liderazgo oficial, sino un liderazgo, diríamos, carismático, personal. Me parece a mí que a pesar de toda la tremenda oración de Santa Teresa de Jesús, su íntima conexión con Cristo, pero esa manera de resolver las cosas un poco cotidiana a mí me llama mucho la atención. Por la facilidad con que conjuga el sentido común, porque tiene un sentido común, unas puertas, ¿no? Una libertad que nadie sabe de dónde la sacaba, y al mismo tiempo una experiencia creyente de gran ternura. ¿Qué es lo que la teología no sabe explicar? ¿Y por qué dice el Papa, con mucha razón, el Papa Francisco, que falta teología? Pues no sabe explicar una cosa que Juan Pablo II ha dicho pues simbólicamente, que la Eucaristía es el don del esposo. Claro, ser esposo es distinto de ser esposa, pero ¿en qué consiste esa diferencia? Aquí tenemos dos posturas distintas, dos teologías. Una es la teología que está pues representada por algunos grandes pensadores alemanes que afirman que Cristo es Mesías y Redentor y Salvador como varón, y que la mujer es signo de la Iglesia, que la mujer es más importante que el varón, pero no para los ministerios. Los ministerios son servicios que están en manos del varón. Tenemos la otra perspectiva, que afirmamos que no hay diferencia entre varón y mujer, y que los servicios ministeriales sirven lo mismo para varones que para mujeres. A mí sí que me duele que se hable de la dignidad de la mujer, porque quiere decir que primero me la han quitado. La dignidad no me la quita nadie. En cambio, la posibilidad de poder actuar como mujer sí que me la han quitado. Como mujer, como bautizadas dentro de esta iglesia, y que además amamos esta iglesia, queremos vivir de otra manera. Quizá lo que no ha estado hecho en ningún momento ha sido una teología de la mujer en la iglesia. Esto es lo que no se ha hecho. Pero su papel en la práctica me parece a mí que no ha habido ninguna discriminación. La violencia de la Biblia a las mujeres. Bueno, pero mira, desmontar mitos. Desmontar mitos, pero tú mira lo que dice Lucía Ramón en su libro. Dice que la experiencia de la violencia de género es un desafío teológico y eclesiológico porque pone en crisis la fe de la mujer. Su idea de Dios puede legitimar concepciones heréticas de lo divino que son muy dañinas. Muchas mujeres maltratadas tienen un concepto de un Dios sádico que ama el sufrimiento, que exige sufrimiento a cambio de la salvación. Esto, Dios, ¿qué dice aquí? ¿Quién dice? La Iglesia no habla de esto. La Iglesia no dice nada de esto. Yo sobre todo recalcaría que el papel de la mujer en la Iglesia de verdad que no es problemático. Lo ha sido y lo es porque queremos que lo sea. Yo si se lo pregunto a las alumnas que aquí tengo, no les causa ningún problema. Son mujeres realizadas, son mujeres felices.
hay muchísimas cosas que solo las hacen los clérigos y hay instituciones incluso de la Iglesia que están innecesariamente clericalizadas, como el cardenalato, por ejemplo, que no es de institución divina. No sé si los órganos de decisión son solamente los que están en la cúpula, hay otros órganos intermedios que aportan documentación, que aportan experiencias y que en definitiva son los que después deciden, aunque haya una persona última que sea un cardenal, un obispo. Yo puedo decir, pero además lo digo rotundamente, que dentro de la Iglesia siempre me he encontrado muy en mi sitio, pues muy valorada, escuchada y sin tener pues ninguna añoranza de que yo podría ser. La mujer está en el nacimiento, está durante la vida y está en la muerte, especialmente al cuidado de la humanidad. Si tomamos en cuenta que la Iglesia se preocupa especialmente del cuidado del hombre, se entiende que promocionar la mujer en la Iglesia es promocionar su propia vocación en cuanto mujer. Sí que hacemos por las tardes, muchos días en semana, es apoyar toda la pastoral de los pueblos de esta zona del valle. Entonces va un coche con varias hermanas, va dejando las hermanas en distintos pueblos y estas hermanas hacen pues grupos de oración, catequesis, acompañan a lo mejor un coro, de tal manera que tenemos un contacto muy directo con las personas, ya sean mayores, jóvenes. Y vamos a acostumbrarnos a respirar entre cada frase. Nada te turbe, nada te turbe, nada te espante. Cielos tienen, nada le falta, nada te turbe, nada te espante. Pablo VI creó una comisión especial que se titula Comisión Pontificia para el Estudio de la Mujer en la Sociedad y en la Iglesia. Debían estudiar la participación y responsabilidad de la mujer y sus derechos y sus deberes en la vida social y en la vida eclesial. Después de reunirse durante 3 años, la comisión no llegó, desgraciadamente, a ninguna conclusión importante. Pero al final escribió un documento en el año 68-69 donde, con mucho miedo, afirma que las mujeres no pueden acceder a los ministerios ordenados de la Iglesia a pesar de la importancia que tengan para la vida cristiana. La Iglesia anglicana en esos años, a partir del 70, admite la supuesta ordenación dentro de la propia Iglesia anglicana de mujeres. Entonces el Papa Pablo VI, que en aquel momento estaba en la gran apertura ecuménica con el anglicanismo, escribe al primado de la Iglesia anglicana diciendo que si dan ese paso se separan más de la Iglesia católica. Además, en la Iglesia anglicana, las mujeres obispos siguen manteniendo el tipo de estructura que tenían antes. Sin un cambio eclesial profundo, el hecho de que en vez de varones tengamos mujeres no cambiaría demasiado. Ya antes del Vaticano II, bueno, el mismo Papa que convocó el Vaticano II, Juan XXIII, en la Pacem in Terris, me parece que es, dice que la promoción de la mujer es un signo de los tiempos. Esta expresión era muy querida y luego se quedó en el concilio, cosas que nos dicen los tiempos y que hemos de saber leer, o como contrarias o como verdaderas manifestaciones de la voluntad de Dios. Antes no se había visto así, en parte por el influjo de todo el mundo griego en el cristianismo. Hay muchos avances después del Vaticano II, por ejemplo, en el nuevo Código de Derecho Canónico, porque donde antes se concedía a los varones laicos algunas funciones en la Iglesia, donde ponía vir laicus, ahora simplemente se pone laicus. Con lo cual, una mujer puede hacer de todo, ser juez, ser ecónomo, participar en todos a todos los niveles del gobierno de la Iglesia, por supuesto ser docente, investigadora y docente en teología. No hay ningún inconveniente. El sentido de lo que pudo hacer Juan XXIII fue que se alió con unas bases que llevaban muchos años predicando o deseando y preparando ese cambio. Juan Pablo II se dio cuenta de que faltaba teoría y ha dedicado una labor ingente, prácticamente en solitario, a profundizar filosófica y teológicamente en la cuestión. Es una labor
que es desconocida porque todavía no ha sido recibida, es quizá demasiado novedosa. En la Mulieris Dignitatem es la primera vez que en el magisterio de la Iglesia se dice que la mujer en cuanto mujer es imagen de Dios. Dice Juan Pablo II, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Posteriormente le preguntaron al cardenal Ratzinger, que entonces era prefecto de la Congregación de la Fe, qué valor tenía que darse a este documento y dijo que era una declaración irreformable. No porque la Iglesia no quiera, sino simplemente porque el mandato que la Iglesia ha recibido de Jesucristo es la ordenación a hombres. Yo creo que ha habido mucha expectativa por el hecho de que el Papa Francisco pues tenga un lenguaje distinto y no solamente un lenguaje, ¿no? Sino que haya hecho una serie de signos que, no por simbólicos, pues son menos significativos. Y esta esperanza y expectativa yo espero que dé buenos frutos en los años siguientes. Pero, tanto en la sociedad como en la Iglesia, yo creo que los cambios significativos, en el sentido de una mayor justicia, no han venido nunca desde arriba. Ni desde un papa, ni desde un rey, ni desde un gobierno, sino que siempre vienen de la base. La frase del Papa en el Día del Pilar de este año, el 12 de octubre, fue: sufro cuando veo a las mujeres reducidas a la servidumbre en la Iglesia. Io soffro, dico la verità, quando vedo nella Chiesa o in alcune organizzazioni ecclesiali che il ruolo di servizio della donna scivola verso un ruolo di servidumbre. Realmente la frase es una frase muy provocativa, ¿no? Es decir, que ha dado mucho que hablar. De hecho, al poco tiempo, a uno de los obispos de mayor relieve o de mayor responsabilidad española, le preguntaron sobre esta frase. Entonces él también dijo que él también sufría y añadió un plural: sufrimos los obispos españoles, y concluyó diciendo: creo que debemos estudiar la manera como la mujer se incorpore más a la vida parroquial y cosas de este estilo. Creo que el Papa no va por ahí. Es decir, la promoción de la mujer en la Iglesia no va porque esté más metida en la parroquia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio. XXI, decirle a las mujeres que Dios no quería que fuéramos sacerdotes es un poco duro, ¿eh? Esto de palabra de Dios es el 99,9 es palabra de hombre, ¿no? Y el otro 0,1 es palabra de Dios. Y yo creo que en este caso pues el 99,99 es palabra de hombre, ¿no? Hoy por hoy, la única manera de una integración más plena y de participación de las mujeres en la vida de la Iglesia es abrir la puerta del sacerdocio. Dicho esto, entiendo que si no se revisa la manera de ejercer el poder, la manera de entender el ministerio sacerdotal, lo que nos vamos a encontrar es a muchas mujeres clericales, al estilo de una Margaret Thatcher, que podría ser el Papa, y creo que eso tampoco sería un beneficio para la comunidad cristiana. Si miramos la Escritura, una vez más, el sacramento del sacerdocio se estableció en la última cena. Y Jesús quiso que solo estuvieran los 12. Pienso que si en la mente o en el corazón de Dios hubiera estado el sacerdocio para la mujer, hubiera invitado a su mamá, era la más adecuada. A mí, personalmente, lo he estudiado un poco en la Biblia y demás, no me parece que haya objeción alguna. Y no se puede decir de ninguna manera es que Cristo no eligió mujeres, porque en aquella época no podía elegirlas. Y como ya la primera vez que Juan Pablo II dijo esto, un periodista le contestó con mucha gracia: tampoco Cristo eligió ningún polaco para postular. La Iglesia se va a desclericalizar muchísimo.
y en ese aspecto las mujeres van a tener un enorme papel. La Iglesia evoluciona con la sociedad sin dejar de ser fiel a lo que ha sido desde el primer momento. Sospecho que la Iglesia apoyará siempre las legítimas reivindicaciones de la mujer en la vida social, pero sobre todo insistirá en esta faceta que antes he aludido, y es que la mujer no puede renunciar nunca a que es mujer y por ser mujer tiene a su cuidado la humanidad y el hombre. Lo que pido al Señor es que nos dé fuerza y sabiduría para poder llevarlas adelante, ¿no? No hay nadie que no se pida nada. Somos nosotras las que si nos dejamos llevar por el Espíritu vamos a poder abrir caminos. Posiblemente la Iglesia Católica no pueda hacer un cambio en 4 o 5 días en este campo, pero estoy convencido de que el cambio va a venir, y va a venir relativamente pronto. Quizá la Iglesia será una Iglesia más humana, más cercana, más comprometida con los pobres, todo tipo de pobrezas, y eso será un gran bien para la Iglesia. Llevamos 40 años de teologías feministas y desde la perspectiva de la mujer que van a dar mucho de sí, pero todavía hemos de continuar. ¿Cuál es el futuro de la Iglesia? El que entre todos queramos.